Bien, vamos a continuar ahora con esta conferencia denominada Problema de Salud Mental y Antidepresivos. Creo que es un grupo que hoy en día salta a la palestra porque el escenario en el cual vivimos nos hace reenfocar cómo está nuestra salud mental y qué competencias tienen aquellos fármacos que se adecúan, entre muchos otros, a los fármacos denominados antidepresivos. Un breve mensaje dice: el corazón alegre hace tanto bien como el mejor medicamento. La alegría es la piedra filosofal que todo lo convierte en oro. Bueno, les había mencionado, hay muchos reportes sobre las problemáticas durante la cuarentena que estamos o hemos venido pasando. Por ejemplo, ¿qué problemas han enfrentado en su hogar durante la cuarentena? Y fíjense, de los diferentes porcentajes, en tercer lugar están los problemas emocionales, el estrés, las discusiones, la depresión. Es decir, hoy en día, lamentablemente, los problemas de salud mental están ligados a este tipo de escenario al cual estamos subyugados a vivir. Entonces, eso hace enfrentar, ¿será la situación con medicamentos o qué necesito comprender acerca de este tema de la depresión? Antes de abordarlo como tal, solamente algunas pautas. Aquel escenario que me hace remembrar hacia atrás, es decir, mis recuerdos y los coloco en mi presente, pero son aquellos recuerdos que me impactan y me generan una sensación de dificultad, de baja calidad de vida para poder manejar el día a día. Esto está tipificado como depresión. Mientras que si aquellos pensamientos que miro a un futuro, pero es un futuro incierto, poco esperanzador y me generan daño estando aquí en mi presente, estamos hablando de ansiedad. Eso quería recalcar para que esto quede bien zanjado. Por ende, la depresión, pensamientos hacia atrás, ¿correcto? Que los evoco en mi presente. Y la ansiedad, ¿qué cosa? Pensamientos que van hacia mi futuro y los traigo hacia mi presente. Y también me hacen daño. Eso es ansiedad. Muy bien. Entonces, entendiendo esos elementos, vale observar algunas situaciones. Por ejemplo, el caso de la parte de la corteza frontal, que funciones tiene, como la función, tenemos aquí algunos, la atención, por ejemplo, tiene que ver muchísimo este componente, la función cognitiva, bien, el hipocampo que tiene que ver mucho con memoria, el núcleo accumbens que tiene que ver con el reward, la aversión, es decir, la zona de nuestros miedos, la amígdala, que desde luego tiene que ver también con la parte emocional, ¿sí? El hipotálamo, que tiene que ver con el dormir, con el apetito, con la energía, el sexo también, el área tegmental ventral, el núcleo de Rafe, ¿sí? Y el locus ceruleus, que lo vamos a ir observando uno a uno. Muy bien, entonces, de estos elementos, el núcleo de Rafe, ¿sí? Y el locus ceruleus son piezas importantes. ¿Por qué? Porque desde el núcleo de Rafe, la serotonina se proyecta. Entonces ya tenemos un primer neurotransmisor, la serotonina, que tiene que ver con el lenguaje de nuestras emociones. Y se proyecta y llega a nivel de corteza prefrontal para generar el humor, llega a nivel de hipotálamo para generar, en este caso, el apetito, el sueño, y a nivel de amígdala para generar los problemas de ansiedad y de temor. Es decir, la serotonina es pieza clave para generar este tipo de elementos. Mientras que la noradrenalina, que se libera desde el locus ceruleus y área tegmental ventral, ojo,
llega también a los mismos sitios en donde desembocaba también la serotonina, corteza prefrontal, hipotálamo y amígdala. Por eso es que hay una relación recíproca entre neuronas noradrenérgicas y neuronas serotoninérgicas. Aquí está la clave para poder observar la función que este tipo de proyecciones finalmente nos conllevan al manejo de nuestras emociones. Quiere decir entonces que si está disminuida la serotonina y o la adrenalina, la noradrenalina, entonces van a afectar netamente nuestras emociones. Y de ahí las características que ya me voy anticipando de aquellos pensamientos fatídicos, catastróficos que pueden desembocar en la depresión. También vale observar que, como anteriormente les comentaba, acá está el locus coeruleus, que se proyecta a los diferentes elementos anteriormente comentados, y el núcleo dorsal de Rafe, ¿sí?, que libera la serotonina y también se proyecta a los mismos elementos. Circuito tanto noradrenérgico como circuito serotoninérgico. Miramos a la noradrenalina, que tiene que ver con la energía, la motivación, el manejo, tenemos el estado de alerta, el aprendizaje, la memoria, ¿correcto? Tenemos también el movimiento, la parte neurovegetativa que tiene que ver con el ritmo sueño-vigilia, el comportamiento en el apetito, entre otros elementos. Y también tenemos el sistema de serotonina, que afecta, o sea, está emparentada con el estado afectivo, también con los ciclos de dormir y despertar, el comportamiento sexual, ¿sí?, la regulación autonómica, entre otros, ¿sí? Podemos observar que para la síntesis de la serotonina, ojo, el triptófano, aquel aminoácido, que este aminoácido hay que ingerirlo, es un aminoácido esencial, requiere de, ¿qué cosa? Requiere de los rayos de sol para transformarse en 5-hidroxitriptófano y finalmente serotonina. Recuerden entonces. Ahora sí observo que un paciente deprimido, por eso a veces no desea salir de casa. Lógicamente, la idea es motivarlo para sacarlo de casa, ya que los rayos solares van a impregnar en él la conversión desde, ¿qué cosa? Desde triptófano hasta serotonina, que es lo necesario en este paciente. Vamos a ir observando algunos elementos ligados a la depresión. Por ejemplo, la ruptura emocional, enfermedades como el VIH, la menopausia, niños que hoy en día tienen el problema depresivo, ancianos, podríamos describir una plétora, una cantidad grande de factores que terminan generando en este caso la depresión. ¿Sí? ¿Qué más? Podemos observar que en cada uno de ellos, lógicamente, hay algunos componentes y algunas características que a modo de un caso vamos a ir enfocándolo este tipo de alcance. Por ejemplo, dice, AD es una paciente mujer de 28 años de edad que manifiesta padecer sentimientos de tristeza, estado de ánimo caído, sensaciones de llorar por todo, dificultad para dormir, deseo de estar sola, se encierra en su cuarto, ha perdido el apetito, hay sudoración palmar, escasa concentración en el trabajo, dolor de cabeza. Asimismo, considera que la vida no tiene razón de vivir. Fíjese. Entonces, ahí analizando brevemente, podemos decir, ¿quién no ha generado tristeza, sentimiento de tristeza? Todos los seres humanos lo generamos. Ánimo caído, sensación de llorar por todo, ¿no? Deseo de estar solo, encerrarse en el cuarto. Pero vamos encontrando otros elementos. Ha perdido el apetito, hay sudoración palmar, hay escasa concentración en el trabajo. Pero hay un detalle. Ella considera que la vida no tiene sentido para vivirla y hay algún componente. Esos son los componentes catastróficos que tiene la depresión. Y por otro lado dice que esta sintomatología que dice desde hace 8 meses, ¿qué cosa? La hace cada vez más cíclica. Es decir, es un constante devenir en este tipo de paciente. Entonces, es importante definir este tipo de hallazgos. Más ligados a, dice, que los antecedentes familiares. Ella viene de familia sistémica con sentimientos rígidos, son distantes emocionalmente entre ellos, entre el grupo familiar, hay poca confianza entre el grupo. Y por otro lado, hay una ruptura de noviazgo hace un año. Es decir,
tuvo una relación de pareja de 4 años. Diagnóstico clínico, la depresión. Es bueno aclarar que el manejo de la depresión, lógicamente, conlleva dos elementos: psicoterapia y también la farmacoterapia, es decir, qué medicamentos son necesarios utilizar en este tipo de pacientes. Bien, frente a ello, nos hacemos la pregunta: ¿la depresión, sí, hoy en día es un trastorno que se puede diagnosticar de forma fiable y que puede ser tratado por no especialistas en el ámbito de la atención primaria? Cuando digo no especialistas, me estoy refiriendo a los que no necesariamente sean psiquiatras, es decir, especialistas en el ámbito de atención primaria. Los farmacéuticos estamos imbuidos en el ámbito de atención primaria, por ende es necesario conocer elementos esenciales para poder abordarlos, ¿correcto? Esto también se ha venido compartiendo a lo largo de las semanas previas. Es decir, que el medicamento tiene una eficacia, ¿qué más tiene? Tiene una seguridad y que tiene conveniencia. La eficacia es lo bueno, la seguridad, diríamos, mientras más seguro es un fármaco, menos reacciones adversas tiene. Y eso es lo ideal. Por ende, dentro de los antidepresivos vamos a encontrar algunas cosas. Por ejemplo, la primera es la eficacia. Cuando miramos a este grupo farmacológico, los antidepresivos, hay que observar lo siguiente, que el patrón normal que tienen estos fármacos es que, estando la paciente deprimida, ¿sí?, bajo autoestima, con diferentes signos clínicos ya mencionados, para lograr este éxito, ¿qué cosa? El paciente puede requerir, ya lo vuelvo a repetir, farmacoterapia más psicoterapia. Por ende, amitriptilina, clomipramina, reboxetina, fluoxetina, sertralina, venlafaxina, moclobemida, mirtazapina, bupropión, cada uno con sus dosis adecuadas. Estos son los fármacos antidepresivos, pero cada uno de ellos tiene un lenguaje especial, es decir, tiene diferentes mecanismos de acción para lograr el efecto deseado. Por ejemplo, hay dos elementos, y lo remarco: la venlafaxina y la mirtazapina. Lo voy a poner con un asterisco: venlafaxina y mirtazapina. ¿Por qué? Porque estos fármacos, a diferencia de los demás, ojo, su inicio de acción es mucho más rápido que los demás. Mientras los demás requieren un mes para generar su inicio de efecto, estos, a lo sumo, requieren mínimamente una semana para poder lograr el efecto del compromiso de devolverle emocionalmente una prestancia adecuada al paciente. Vamos a ir observando esos detalles. Por ejemplo, acá tenemos los antidepresivos denominados tricíclicos. Estos antidepresivos tricíclicos tenemos mipramina, desipramina, mitriptilina, nortriptilina, doxepina, entre otras. Una característica muy importante es que estos fármacos tienden a aumentar tanto los niveles de serotonina como de adrenalina. El problema es que estos medicamentos tienen una injerencia también a nivel de receptores muscarínicos. Actúan en todos los muscarínicos, M1, M2, M3, M4, M5. Pero también tienen acción histaminérgica, H1. Ya se van dando cuenta que al ver abordado en la segunda unidad los receptores muscarínicos, miren la cantidad de reacciones adversas que estos tendrían. Y también, al bloquear el H1, también tendría una reacción adversa muy similar a la clorfenamina, es decir, generan somnolencia. Estos fármacos, por tener este tipo de bondades, normalmente hay que tener mucha precaución al utilizar en pacientes ancianos, ¿correcto? También tenemos este segundo bloque, los antidepresivos inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Tenemos a la fluoxetina, este fármaco bandera, la paroxetina, la sertralina, el citalopram, el escitalopram. Básicamente, estos medicamentos bloquean selectivamente al recaptador de serotonina, ¿correcto? Por ende, solamente tienen injerencia en este neurotransmisor. Estos son uno de los fármacos que, diríamos, han salido a la palestra como aquellos que tienen un inicio de acción mucho más rápido. Y me estoy refiriendo a los tetracíclicos, la mirtazapina. Pero también tiene un efecto anti-H1 y anti-alfa 2. ¿Correcto?
poco para dar la mirada al mecanismo de acción que tienen estos medicamentos es lo siguiente. Desde la célula presináptica, ¿sí?, a liberarse de este terminal nervioso, ¿qué cosa? A liberarse las monoaminas, serotonina, noradrenalina. Normalmente esto se recapta, tiene un papel de recaptación. Pero cuando actúa un antidepresivo, lo que hace es inhibir la recaptación, es decir, ya no va a entrar nuevamente a la misma célula, sino va a aumentar la concentración sináptica de estas monoaminas, aumentando la respuesta. Esto es básicamente lo que se enmarca al mecanismo de acción que tienen los antidepresivos. Bloqueo del recaptador y por ende aumento de la concentración de monoaminas con incrementar respuesta. Muy bien. Por ende podemos observar el mismo contexto. Aquí está el recaptador, ¿sí? Lo que está pintado en triangulitos negros son las monoaminas. Estas tienden a, ¿qué cosa? A facilitar su recaptación. Por ende, los fármacos antidepresivos al bloquear este recaptador va a aumentar la concentración de monoaminas y aumenta la respuesta a nivel postsináptico. Pero observemos aquí que a nivel también de esta neurona presináptica existen autorreceptores. ¿Qué cosa sucede? Que cuando hay el bloqueo a este nivel y la concentración aumenta, fíjense, también aumenta por acá. Es decir, las monoaminas aumentadas vienen por acá, se unen, pero al unirse, miren lo que sucede. Estos son receptores alfa 2 para la noradrenalina o es un receptor 5-HT1A para la serotonina. Ambos, ¿qué cosa? Son proteínas GI, que la monoamina, al actuar sobre este autorreceptor, lo que va a generar es una inhibición de la liberación de estas monoaminas. ¿Qué van a generar? Finalmente, disminuir esta cantidad. ¿Por qué es tan importante observar este detalle? Porque ni bien tiene efecto el antidepresivo al bloquear este recaptador, aumentar esta cantidad de monoaminas, las mismas vienen por acá, la respuesta final va a ser, fíjense, la inhibición de la liberación de monoaminas. Es por eso que inicialmente la respuesta del antidepresivo no se da. Hay que esperar mínimamente un mes para, ¿qué cosa? Para que las concentraciones que están constantemente, en este caso monoaminas, uniéndose, este autorreceptor, ¿qué cosa? Genere un down regulation, es decir, al disminuir, ya la cantidad de autorreceptores disminuye, esto va a generar una, ¿qué cosa? Ya no va a tener este bloqueo de generar la inhibición de esta exocitosis. Al no generar, entonces ahora sí se va a dar el aumento de las monoaminas y por ende la respuesta aumenta a nivel postsináptico. ¿Cuánto se requiere? Mínimamente un mes. ¿Correcto? Entonces, este detalle me hace decir que antes, estamos hablando en la década de los 80, se vislumbraba por los antidepresivos entre 2 a 3 semanas. Pero ahora se tiene como pieza clave 4 semanas, ¿qué cosa? Para el inicio del efecto del antidepresivo. Por ende, hay que observar que la seguridad de estos medicamentos hay que tenerla también muy en cuenta. Por ejemplo, generan efectos sobre principalmente la disfunción sexual. Disminuyen la libido, hay anorgasmia, ¿sí?, en el caso de las mujeres, disminuye la eyaculación en los varones, y esto, déjenme decirles, requiere un consejo de parte del profesional farmacéutico. Hay que mencionarle al paciente, porque en el caso de los varones, el disminuir la potencia sexual por el antidepresivo, lo que hace es deprimirlo más. Por ende, hay que recomendarle, hay que observar que mientras utilice el antidepresivo, en el primer mes probablemente pues tenga una disminución de su función sexual, pero eso no tiene que preocuparse porque luego volverá a una rutina normal. También observamos que hay ganancia de peso. En muchos antidepresivos en este caso aumenta el peso corporal. Por otro lado, la fluoxetina es el más común. Normalmente a veces se han observado pacientes tipificarlos como una activación excesiva. Le llaman síndrome serotoninérgico. Hay que tener mucho cuidado. Y por otro lado, hiponatremia en pacientes que
son ancianos. Por otro lado, se ha podido observar que en el papel de los antidepresivos, muchos de ellos se metabolizan por CYP2D6. Esto es importante, porque se ha podido observar en el mundo entero que esta CYP2D6 hay personas que metabolizan muy rápidamente al fármaco, como hay personas que metabolizan lentamente. Aquellos que metabolizan muy rápidamente, la concentración sérica disminuye, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo podría hablar de que este es un metabolizador rápido. Por ende, su concentración sérica, es decir, su área bajo la curva, está disminuida. Y este probablemente sea un metabolizador lento, de tal manera que su concentración sérica va a aumentar, es decir, su área bajo la curva va a ser mucho mayor. Metabolizador lento y un metabolizador rápido. ¿Qué va a traer un metabolizador lento? Que al aumentar su concentración sérica va a aumentar la cantidad de reacciones adversas. Y un metabolizador rápido ya no va a lograr la eficacia deseada. Esto fue analizado. Estamos justamente observando muchos detalles sobre este estudio llamado Estudio del Polimorfismo de la CYP2D6 en la población peruana para la aplicación de una terapia farmacológica personalizada. Se presentó como parte de la tesis de doctorado y estamos observando algunos detalles. Por ejemplo, ya en Viña del Mar en Chile fue publicado y hemos observado que CYP2D6, ¿qué cosa? Se detectó la presencia de polimorfismos nuevos de alelos de genotipos metabolizadores que dice lentos para CYP2D6. Quiere decir que al ser lento, la concentración sérica, ¿qué cosa? Va a aumentar. Por ende, hay mayor predisposición para reacciones adversas en este tipo de fármacos. Fue presentado por Ángel Alvarado, Yoho Kim, Daniel Ore Chávez y también bajo mi tutela. Solamente mencionarles que el secreto de la paz mental menciona la palabra de Dios de la siguiente manera: todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en eso pensar. Este es el secreto de la paz mental. Por eso les decía, no solamente farmacoterapia, sino también la parte psicoterapéutica es muy importante. Utilizarla como una amalgama para este tipo de tratamiento final. Muchas gracias.